Muy bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es cálculo de las componentes de una fuerza conociendo dos puntos sobre su línea de acción. Anteriormente habíamos visto o habíamos tenido el conocimiento acerca de la fuerza y componentes o ángulos y de ahí sacábamos lo que nos pedían. En esta ocasión únicamente nos dan a conocer el valor de la fuerza, en este caso la fuerza F, ¿sí? Y dos coordenadas que aquí están simbolizadas como P1 y P2. Se dice, la dirección de una fuerza F está definida por las coordenadas de dos puntos, P1 y P2, localizadas sobre su línea de acción. Entonces, si estos dos puntos, alguno de ellos o los dos, no están sobre su línea de acción, no se puede realizar este procedimiento. Siempre se considera el punto 1 el punto inicial, o sea, de donde viene la fuerza, y el punto 2 el punto final, hacia donde va. Entonces aquí por eso está indicado P1, que es donde viene, y P2 hacia donde va, donde indica la flecha que va. Muy bien, entonces aquí tenemos los datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a tratar de obtener aquí? Pues normalmente es las componentes, porque tenemos el conocimiento de cuánto vale F, pero no sus componentes. Entonces, partiendo de esto, vamos a tener que realizar lo siguiente. Aquí en este dibujo tenemos F y la línea de acción es la línea azul. Esta línea azul pues continúa, hagan de cuenta que la línea azul puede alargarse, ¿sí? Más hacia el frente, más hacia atrás. Esta línea pues nos indica la línea de acción. Entonces nosotros conocemos de esta línea de acción dos puntos, P1 y P2. Entonces vamos a considerar que hay un vector entre esos dos puntos, que sería este de aquí, color azul. Este vector, eh, pues de él conocemos sus dos extremos, el punto 1 y el punto 2. Entonces, conociendo esos puntos, nosotros podemos obtener sus datos. En este caso vamos a llamarle a este vector D. Eh, este vector D nos va a ayudar a encontrar las componentes, ya que si ustedes observan el vector D como el vector F tienen pues la misma línea de acción, entonces se pueden considerar semejantes, no iguales, ya que tienen diferentes magnitudes, ¿sí? Una puede tener una magnitud más grande que otra o viceversa, entonces no se consideran iguales, pero se consideran semejantes o iguales en algunas partes. Por ejemplo, su dirección es la misma, su inclinación, pero su magnitud no, su sentido es el mismo. Entonces, esos puntos nos pueden ayudar para poder calcular las componentes de F. Lo primero que tenemos que realizar pues es calcular la magnitud de D, y para poder calcular la magnitud de D tenemos que calcular las componentes. Entonces, pues para poderlo hacer debemos de considerar que son semejantes las dos. Entonces, la distancia entre los puntos P1 y P2 es D, es lo que acaba de comenzar. La podemos calcular igual como se calcula la fuerza conociendo sus componentes. Aquí tenemos que calcular la distancia conociendo también sus componentes, es decir, que vamos a hacer una proporción, ya que las dos tienen semejanzas o igualdades en algunas de sus características como vector. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, vimos las características de los vectores. Entonces, basándonos en eso, podemos apoyarnos y calcular las componentes. Lo primero que vamos a hacer pues, es encontrar la componente de D, ¿sí? Antes de la de F. Entonces, para encontrar las componentes de D, debemos de nombrarlas. dy, en el caso de dy, nosotros tenemos
que Y es el eje horizontal aquí en los tres ejes. Y dy viene siendo o equivale a la distancia que hay aquí en estos dos puntos. Estos dos puntos. Entonces, ¿cómo calcular esta distancia? Pues muy sencillo. Si conocemos cuánto vale los extremos de estos puntos, que en este caso son Y2 y Y1, simplemente los restamos para encontrar esa distancia. Entonces, lo indicamos. Y2 menos Y1. Y el resultado va a ser la componente en Y. Y eso mismo se va a hacer con cada una de las componentes. Dx, x2 menos x1. Y el dz también. Z2 menos Z1. Esto quiere decir que las coordenadas del punto 2, todas se les va a restar las coordenadas del punto 1, siempre. Una vez que ya tenemos las componentes, porque pues son datos que se nos dan, lo que sigue es calcular el valor de D. Y aquí el enunciado nos recuerda que lo podemos hacer de la misma manera como una fuerza. Sería raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado más dz al cuadrado. Y pues el resultado va a ser la magnitud de d, el valor de la distancia d. Una vez que ya tenemos este valor, lo que sigue es encontrar así las componentes de f. Para poderlo hacer, pues hay que recordar un poquito unas fórmulas que habíamos visto. Coseno del ángulo, es decir, x, es igual a fx entre f. ¿Sí? Una fórmula, es la fórmula que hemos estado viendo, vista, digamos, despejada de otra manera. Lo que habíamos visto normalmente era fx, f coseno de θ x. En este caso, pues se despeja y dejamos el primero, el coseno de θ x. Esta fórmula nos daría una igualdad. El coseno del ángulo de θ x es igual a la división. Entonces, si nosotros decimos que los vectores D y F son semejantes, entonces aquí también sería el mismo valor entre estas dos. Es decir, que coseno de θx es igual también a dx entre d. La división de estos dos nos debe dar lo mismo. Por lo tanto, podemos igualar que fx entre f es igual a dx entre d. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, despejamos fx. Fx es igual a, como f está dividiendo, pasa multiplicando, f por dx entre d. Y así quedaría la fórmula ya despejada. Entonces, esta misma fórmula se aplicaría para todos. F de x igual, f de es igual, f z es igual. Hacerlo un poquito más claro con una línea de división. Por eso uno de los valores que debemos de saber es cuánto vale la magnitud de la fuerza. Si no lo conocemos, pues no podríamos trabajar con estas fórmulas. Sería F por dx entre d. F por dy entre d. Y F por dz
entre D. ¿Ok? Bueno, también de aquí podemos calcular los ángulos. Es una fórmula que ya habíamos estado utilizando. Delta X es igual a Y igual arco coseno de, en este caso, pues lo más conveniente es usar Fx. También se puede usar D, pero para más situaciones más próximas es mejor así. Arco coseno de Fy entre F. Por último, arco coseno de Fz entre F. Estas serían nuestras fórmulas para calcular los ángulos. Muy bien, entonces continuando vamos a practicar esto en un ejemplo. Dice que una fuerza de 800 newton está aplicada sobre un cuerpo y se conoce que su cuerpo, que su línea de acción pasa por el punto A y el punto B, que están indicados. El punto A es de dónde viene, el punto B es hacia dónde va, ¿sí? O sea, punto 1A, punto 2B. Calcule las componentes de la fuerza y los ángulos directores, es decir, estas últimas fórmulas que tenemos aquí. Entonces, para facilitarnos la comprensión del problema o hacerlo un poquito más visual, vamos a imaginar que tenemos así una línea de acción y pues sobre esa línea de acción hay una fuerza F de 800. Entonces, esta es la fuerza F igual a 800 newton. Y tenemos dos puntos, punto A y punto B. El punto A es de donde viene, 4, menos 3, menos. Y tenemos el punto B hacia donde va, menos 2, 6, 1. Entonces, así quedaría representado. Estos son los datos mínimos que necesitamos. En ocasiones se nos puede dar solamente cotas. El próximo ejemplo va a ser así. Y a partir de esas cotas sacamos las coordenadas para hacer los cálculos. Pero no es gran dificultad lo que se puede presentar. Muy bien, entonces ya que tenemos esto aquí representado, vamos a hacer los cálculos de dx, de y de z. Ustedes recuerdan, pues es simplemente la resta de coordenadas del punto 2, menos 2, 6 y 1, menos las coordenadas del punto 1, que sería 4, menos 3 y menos 5. Y recuerden que las coordenadas, los signos de las coordenadas son distintos al de la fórmula. El de la fórmula es un menos, y si la coordenada tiene un menos, pues son diferentes. Entonces aquí nos quedaría menos 6, menos 6, 9, se hace positivo el 3, se hace positivo el 5 con otro 6. Ya que tenemos esto, pues calculamos D, que viene siendo la distancia entre los dos puntos. Raíz cuadrada de menos 6, vamos a poner entre paréntesis, 6 al cuadrado, más 9 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Nos da 12.37 aproximadamente.
Ya que contamos con estos valores, podemos pasar a calcular las componentes. Es decir, fx, fy y fz. Y pues sería 800, que es el valor de f, por menos 6, que es la componente de x, entre 12.37. Entonces, 800 por 9 entre 12.37. 800 por 6 entre 12.37. Esto es igual a, en este caso, menos, porque se mantiene o prevalece el signo del menos 6, 388.04. Ya lo revisan ustedes. 6 entre 12.37 newton. Y si ustedes observan, la operación final también es la misma, solo que sin el signo. Y una vez la ponemos, quedaría el intermedio, va a ser 800 por 9, 582.05. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos que también, acuérdense que esto al final en plataforma lo redondeamos. Ok, hasta aquí tendríamos la primera parte, que son calcular las componentes. Nos faltarían los ángulos directores. Entonces, para los ángulos usamos la fórmula de teta, que están aquí a un ladito. Teta x es igual a arco coseno de menos 388.04 entre 800. Aquí es importante que pongan el signo en la operación, porque si no, les va a dar otro valor, les bajaría el de abajo. Este sería de 119.01 grados. Pues el de abajo es el mismo, solamente que para Z no lleva el signo negativo. Y es de 60.98. Este sería de Y, que es 582.05. Da 43.32. Y estos serían los valores que se nos piden. Y en el enunciado.